se los anoto. Porque anotado una vez, otra y dicho de una y otra manera, se va grabando. Ok, entonces... Ay, perdón. Ah, se cayó. No lo había visto. Tenemos aquí tenemos, esa es la primera porción. Vaya aquel, ¿sí? Va y aquel. Está más abajito. Ok. Esta vaya aquel significa, en realidad, bueno, tiene muchas traducciones. Significa y va reunió. Se puede traducir de muchas maneras. Este es el verbo, bueno, esta es la conjunción y este es el verbo. Este es el verbo que es el verbo quijel. Este es el verbo quijel. Ustedes lo conocen mucho. Ahí voy a poner quijel. Así, este es el verbo quijel. Ustedes lo conocen porque este significa congregar, convocar, reunir. De ahí va a venir la palabra keilah, ¿no es cierto? ¿Ok? Así. Y ahí yo tengo la palabra keilah. ¿Ok? Así. Keilah. De ahí viene la palabra keilah. Y significa y reunió y congregó, ¿no es cierto? Esa es la primera. Y la segunda, porque son dos juntas en el tema de hoy, es este. Ay, perdón, ahí. Lo que iba a poner así. Es P, U, D, P, Q, D, P, Q, D. PQD, ¿qué significa contar? Vamos a ponerlo más cerquita. PQD, ¿qué significa contar? Viene el verbo pakat. Ahora le voy a mostrar dónde aparece para que vea. Este es el verbo pakat. Entonces tenemos Vaihel y PQD, que son las dos de hoy, ¿no es cierto? Que coinciden así. Van juntas estas en definitiva. Y pakat. Y pakat significa tiene varias traducciones acá que me puse: mandar, ordenar, empadronar, contar. Sobre todo nos interesa contar, enumerar, censar. Acá sería contar. Aquí pekudei, esto significa cuentas de. Exactamente significa eso. Puede traducir de otra manera para el texto, según. Entonces lo voy a mostrar para que vean. La Vayahel va de Éxodo 35, Shemot 35.1, perdón, 35.1 a 38.20, y para Pekudé va de Éxodo 38.21, el siguiente verso sí, hasta el 40.38, y con esto termina Éxodo, ¿no es cierto? Y en definitiva, mire, parece mentira, uno pasan los años y puede tomar en la semana un texto nada más de todo lo que dice allí. Ahora lo va a ver cuando transmitamos un poco, ¿no?, qué es lo que podemos aprender. Y si Dios nos habla para que vea qué es lo que dice la Escritura. Entonces, Vayahel es 35.1 a 38.20 y Pekudé 38.21 al 40.38. Así termina completamente el texto. Entonces dice, voy a mostrar dónde dice. Ok, muy bien. En 35 dije 1, ¿no es cierto?
Dice, Moisés convocó a toda la congregación. Bueno, yo le dije cómo reunir, ¿no es cierto? Y reunió. Está bien, es lo mismo, convocó. Porque la palabra significa convocar, reunir o congregarse. Pues Moisés congregó a toda la congregación, pues, ¿no es cierto? A toda la edad, a toda la asamblea se podría poner también. Moisés convocó, reunió, ¿no? Es una de las traducciones. Y la otra, en 38:21, es donde dice, estas son las cuentas del tabernáculo, cuentas de o cuentas del, es lo mismo, del tabernáculo. La palabra cuentas de o del es la palabra pekudei, por eso se llama así. Y la otra se llama vayajer porque es convocó, congregó, etc. En realidad, como la palabra congregación es la palabra etá allí, ¿no es cierto? Que se puede traducir también de otra manera. Entonces, si yo voy a poner congregación, la palabra etá ya queda mal traducir y congregó a la congregación. Entonces, convocó a la congregación, reunió a la congregación, ¿no? Con las traducciones hay que tener cierto cuidado porque si no... Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con algo. A ver el tiempo que tenemos. Okay. En Éxodo 35, vamos hacia allí. Leemos una parte y vemos lo que es. Hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas, desde el Shabbat, el tabernáculo, las bendiciones, el llamamiento, las ofrendas. Es monumental. Bueno, toda la Biblia es así, ¿no? Todo es así. Entonces dice, Éxodo 35:1 dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el séptimo os será día de Shabbat para Adonai. Cualquiera que él hiciere trabajo alguno morirá. Aquí cuando dice las cosas que había mandado que sean hechas, por supuesto, no quiere decir que estas son las únicas que dijo muchísimas antes y va a decir muchas después, pero es una forma de introducir, hay que hacer esto, ¿no es cierto? Y acá se va a referir ya a la construcción del tabernáculo, bueno, la institución de Shabbat, que no es la primera vez que se expresa, ¿no es cierto? Y luego todo lo que es la ofrenda del tabernáculo, la obra del tabernáculo. Y es interesante, ¿no? Porque si ustedes siguen leyendo, dice que se comienza a hacer el tabernáculo, esto es fuera del tema, pero dice por aquí en el verso capítulo 36 que Moisés tuvo que decir que pararan la obra, ¿no? Que pararan la obra porque la gente daba y daba y daba, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque en un momento Aarón mismo no propició, sino que accedió, ¿no es cierto?, a la construcción del becerro de oro, ¿no es cierto? Y aquí ya ofrendaban para hacer el tabernáculo. A veces esas son las cosas que tiene el ser humano. Nosotros vemos Israel, nos tenemos que ver nosotros, ¿no es cierto? Por eso Yeshua decía, no podemos estar con Dios y con Mamón. Acuérdense que la palabra Mamón es una palabra normal hoy en el hebreo que significa dinero, ¿no es cierto? Pero también en su momento significaba algo. También. Yo creo que un día se los compartí lo que era Mamón, ¿no? O sea, lo que significa la historia de la palabra Mamón, porque uno lo ve tanto en el judaísmo y se ve también en el Nuevo Pacto y a veces, bueno, no nos damos cuenta. Y entonces vamos a tomar, está todo, en definitiva, todo lo que es el tabernáculo, todo es, y cuando se erige el tabernáculo y la nube sobre eso es una maravilla, ¿no es cierto?, lo que es la construcción del tabernáculo. Pero vamos a ver Éxodo 35, 30, desde allí. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Adonai ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, ¿no es cierto? Obviamente la palabra sabiduría es Josma, la palabra inteligencia Tebuná, ¿es cierto? De donde viene la palabra Bin, pues no Josba, Binada, ¿se acuerda usted? Sabiduría, entendimiento y conocimiento.
que son los tres pilares cuando dice la palabra en Proverbios, como Dios creó el mundo, con sabiduría, entendimiento y conocimiento, con Jochma Binah, aunque acá la palabra inteligencia es Tebuná, que viene precisamente de la palabra Bin. Más allá de eso, porque si no, no nos podemos detener en las palabras, y se lo ha llenado de ese Jochma, de la sabiduría. Una cosa es el conocimiento, la sabiduría es el conocimiento aplicado, en definitiva, ¿no es cierto? Pero otra cosa es el conocimiento humano y otra cosa es el conocimiento que Dios da, que aplicado, como Dios quiere, da sabiduría, que no es la sabiduría humana ni tampoco el conocimiento humano. Y yo después voy a recorrer algunos pasajes para que nos demos cuenta de esto. Dice, le dio esa sabiduría, quiere decir que si no, aunque podía ser persona muy inteligente, la sabiduría, ese Jochma, esa Tebuná, ¿no es cierto?, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de gaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como él como Aholiab, hijo de Ahisamach de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Quiere decir, aquí tenemos dos personajes, puedo anotar, pero son bien interesantes sus nombres. Uno es Betzalel y el otro es Aholiab. Ahora se lo voy a anotar. Betzalel significa Be-Sa-Tal-El. Be es la conjunción, Sel significa sombra, él significa Dios, significa a la sombra de Dios. ¿Se acuerda? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esos son los que tienen la sabiduría, ¿no es cierto? Porque Betzalel y Aholiab, ¿no es cierto? Ab es padre y Ahol viene de Ogel, que significa tienda, morada, alojamiento, carpa. Significa la tienda o la morada del Padre. Eso significa Aholiab. Aholiab, Ab es padre, Ahol viene de Ogel, ¿no es cierto? Que significa morada. La morada, es decir, un nombre es donde está la morada del Padre y el otro nombre significa, ¿no es cierto?, en la sombra de Dios. Ahora se los voy a anotar. En la sombra de Dios, porque es Él. Acuérdense que la palabra Él nosotros la traducimos como Dios. Se puede traducir como Dios, significa originalmente la palabra Él es una palabra aramea que significa fuerza, poder, divinidad, básicamente. Y por eso se traduce como Dios. No todopoderoso, porque ya sería Shaddai, la palabra técnica para decir todopoderoso. Entonces, a la sombra o en la sombra de Dios. Y si uno lo quiere ver de otra manera, Betzal es la traducción la forma constructiva de decir el nombre, Betzal, él. Pero la palabra es Tzel, el sustantivo Tzel, que significa sombra, básicamente sombra. Pero viéndolo en el contexto, también en muchos contextos se puede traducir como protección. Por eso dice, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Obviamente se cae de maduro que el que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la protección. Sombra es protección. Para parafrasearlo. Y entonces, vamos a ver, eso sí lo vamos a ver. Yo ahora sé que tengo dos parachos donde hay una inmensa, inconmensurable cantidad de temas, pero vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que hace la sabiduría, ¿no? Entonces, les dije esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí. Ok, entonces tengo B. Entonces sale él. Betzalel. En realidad, Betzalel. Entonces significa en la sombra
de... Voy a poner aquí. Dios. Este significa Dios, ¿no es cierto? Este es sombra. Y esto es la preposición, inseparable. Aquí tengo en, B. Ser es sombra. Sombra. Y aquí tengo lo que es Dios. En la sombra. Y la palabra tzal es sombra, aunque se escribe así. Como sustantivo se escribe tzel, que es sombra. ¿Sí? Eso significa en la sombra de Dios. Betzalel. Y el otro amigo que tenemos aquí, que tendríamos que emularlo nosotros, ¿no? Por eso digo, los nombres son tan importantes, ¿no? Acá tengo A, Jo. Esta tan raro, ¿sabe dónde está la O aquí? Esta T chiquita con los dos puntitos aquí es una O. ¿No? Parece mentira, pero es así. A, Jo, Li, aquí no se dice nada, y A. A, Jo, Li, A. Ahí. A, Jo, Li, Yab. Yab. Ya pronto, así vamos a poner Yab. Y bueno, este Ab, aquí Ab es padre, ¿sí? Y este es el sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, aunque como sustantivo se escribe así. Acá tenemos la O, Ogel. Ogel. Este Ogel es el que significa tienda, carpa, morada, habitación. Por eso es, ¿no es cierto? Tienda del Padre, la tienda del Padre, la morada del Padre. Eso es bien interesante. Conociendo esto uno... Ok. ¿Me siguen hasta aquí más o menos? ¿Sí? Ok. Ya. Si nos da tiempo para... Cuando ahí dice que el Señor le dio sabiduría, vamos a recorrer justamente algo de lo que pasa con la sabiduría, ¿no? Les dio sabiduría para hacer todas las cosas, pero no solamente dice, bueno, ahora para construir el tabernáculo, que dice que es algo celestial. Las cosas de Dios, ¿no es cierto?, para construirlas, tienen que ser en base a la sabiduría que Dios da. Lo mismo que cuando le dice, lo vamos a ver rápidamente después, así como dato, creo, vamos, que, si sigamos, que cuando les dice que van a hacer, alguien va a hacer las vestiduras de los sacerdotes, tenían que ser personas con la sabiduría de Dios, porque eran las vestiduras celestiales. Y las vestiduras celestiales, ¿no es cierto?, con lo que arropa al sacerdote, tenía que ser a través de la sabiduría de Dios, no puede hacerse a través de la cosa humana. Nosotros a veces queremos hacer las cosas humanas, ¿no? Y confiamos mucho en la cosa humana, en la fuerza humana, en el esfuerzo humano, y sin embargo Dios es el que abre, el que cierra, que dice de él depende la salud y la enfermedad, depende absolutamente todo. Dios da y Dios quita, Dios depende la vida y depende la muerte, dependen todas las cosas, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que uno tiene que depender del Señor y de la sabiduría que nos da, que tiene que dar el Señor. Y entonces, la sabiduría, una de las cosas para entender lo que es la sabiduría, si usted no conoce el libro de Proverbios y no lo analizó nunca, jamás va a entender lo que es la sabiduría de Dios. No lo puede.
y también entender los salmos. Uno pone, yo entiendo la Torá, los profetas, maravillosos y todo, a mí me encantan, ¿no? Algunas cosas maravillosas de la historia para desentrañar el por qué pasaron las cosas y por qué van a pasar y por qué están pasando ahora también. Pero si no se conoce el libro de Proverbios, es muy difícil que uno pueda entender lo que es la sabiduría de Dios. No, es muy difícil. Entonces, les voy a mostrar algo, porque ahí dice, ustedes tienen que construir Bezalel y Aholiab, y ellos eligieron gente. Después van a ver que eligieron gente con sabiduría también, ellos mismos tienen sabiduría. Y si uno no tiene sabiduría no sabe cómo elegir tampoco. Incluso, no sé, hasta para casarse. No, pero es cierto. Porque a Nehemías le dice, con esta sabiduría que yo te he dado a Nehemías, elige las personas que van a servir a Israel. Pero siempre es con el Jochma, con la sabiduría. Por lo general se usa la palabra Jochma en la mayoría de esos casos. Puede aparecer otra palabra, pero por lo general es Jochma. Es la sabiduría, ¿no es cierto? Nosotros queremos hacer esto, aquello, lo otro, elegir, decidir sin tener la sabiduría. A veces hacemos las cosas digo porque usted me dice, a mí no me pasa, a mí, le pasa a usted, me pongo yo primero, a todo elegimos o decidimos o hacemos muchas veces por impulso, elegimos o hacemos las cosas por decisión propia, por conveniencia, por practicidad. Moisés una vez le dijeron, golpea la roca para que salga agua, ¿sí? La segunda vez le dijeron, habla a la roca para que salga agua, pero como antes había golpeado la roca y le dio resultado, la segunda vez cuando tenía que hablarle a la roca golpeó porque era más práctico. Ya, él podría decir, antes golpeé la roca y me dio resultado, ¿por qué no lo hago ahora? Entonces, en ese momento hay un impulso, y justamente por la decisión equivocada, por el impulso, ¿no es cierto?, por la euforia que tuvo en ese momento, no pudo entrar a la tierra prometida. Por eso la sabiduría es muy importante, creemos que la tenemos, pero vamos, ¿no es cierto?, decayendo en muchas cosas cada uno de nosotros. Creemos que siempre a veces vamos caminando, transitando en la vida, creemos que todo nos sale bien, y verdaderamente no, Entonces, le dije en Proverbios, ¿no? Entonces, en Proverbios 3, Proverbios 3. Usted va a decir, y a mí me pasa también, que a veces los proverbios en la Biblia no son fáciles de entender, ¿no? Pero nadie dice que es fácil de entender la Biblia. Cuando dice, la Biblia, o alguien dice, pero esto lo hace muy difícil, no hay nada de fácil ni difícil. Por ejemplo, yo me dedicaba a la guitarra clásica, porque era guitarrista clásico. Hace años que ahora no estoy tocando, el otro día me puse, ¿por qué no tocas más? Y yo era concertista de guitarra. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, yo me puedo volver a tocar la guitarra, y para mí va a ser relativamente fácil a pesar de tanto tiempo que no he tocado, ¿no es cierto? Si las manos andan bien y la cabeza anda bien, lo voy a tomar, ¿no es cierto? Para usted, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer en 3-4 meses, ¿no es cierto?, para practicar, si usted no ha tocado la guitarra, usted va a tardar 3, 4, 5 años mínimo para lo que yo hago en 2-3 meses. Pero me pasaría lo mismo en sus profesiones o en sus oficios. ¿Me entiende? Por ejemplo, Armando, entre otras cosas, es un gran chef. Entonces, él va a hacer la masa, y hasta que me salga la masa como la hace él, yo voy a estropear un montón de harina, y él no. Un ejemplo. Entonces, la Biblia no es fácil ni difícil. Todo depende de cómo la abordamos, cuánto la estudiamos, cómo comprendemos. Que entender rápidamente ciertos proverbios, o una gran mayoría de entrada, es muy difícil. Es bastante difícil entenderlos, comprenderlos. Porque justamente eso es lo que son los proverbios, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando comienza Proverbios dice que obviamente no hay que desestimar la sabiduría de Dios, justamente todo lo contrario, la gente el impío la desestima, ¿no es cierto? Entonces, la sabiduría de Dios va a decir, entre otras cosas, nos va a capacitar como a Aholiab. Pero dice, la sabiduría de Dios nos conserva mientras los impíos perecen. Entonces se lo voy a leer. Proverbios 3, 25, 26. Escuche esto. Si usted lee todo... voy a leer el 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos.
guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es el que me interesa ahora, el que viene. Los dos. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Adonai será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Voy a leer el 25 y 26 años. Miren lo que hace la sabiduría. Ahora lo digo yo, si usted viene leyendo de antes, tanto Salmos como Proverbios, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios en Proverbios está hablando como si fuera una persona. Y se personifica la sabiduría de Dios. Es como que se desdoblara, ¿no es cierto?, el Señor, y la sabiduría ya es una persona. Y entonces esa es la persona, la sabiduría es una persona que llega hacia nosotros. Y si tenemos la sabiduría de Dios, podríamos haber sido como Bezalel y Aholiab, entre otras cosas, o algunas que yo les puedo mostrar luego. Pero acá dice, si yo tengo esa sabiduría de Dios, hay que leer todo esto para entender. ¿No? Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Quiere decir que el impío, por no buscar la sabiduría de Dios, va a caer en la ruina y va a desaparecer. ¿Por qué dice? Porque Adonai va a ser tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Se acuerdan acá cuando vimos las 5 palabras que son confianza en hebreo? Una que era amén, etc. Aquí la palabra bataj, ¿se acuerda bataj? Vimos las 5 palabras. La palabra bataj es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Que acá se traduce como confianza. Algunos lo traducen como seguridad. Se puede traducir como seguridad también, no me venía la palabra. Será tu seguridad, será tu confianza. La palabra bataj era una palabra en la antigüedad que se usaba, ¿no es cierto?, cuando alguien echa, por ejemplo, algo con fuerza. Por ejemplo, un luchador, cuando tira al otro y lo tiene contra el piso con la espalda, ¿no es cierto?, se usaba la palabra bataj. O lo mismo, cuando se echa, ¿no es cierto?, todo con el Señor, tus cosas con el Señor, de echar sobre el Señor las cosas. Esa es la palabra bataj, que se utiliza como seguridad, como confianza, y es echar algo con fuerza, ¿no es cierto? Y esa es la palabra que se usa. Es la palabra más fuerte una de las palabras más fuertes para decir seguridad, confianza, la palabra bataj. Pero eso ya es tema de otro tema. Pero entonces dice, no tendrás temor de pavor repentino, ¿no es cierto? Entonces, la vida de la persona justa es como dice el Salmo 1, ¿no es cierto?, que va a ser como un árbol frutal. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Si no se lo acuerdan, se lo leo rápidamente para que vean bien lo que es el justo. Porque acá dice que yo no voy a tener terror del pavor repentino, ni de la ruina cuando el impío, ¿no es cierto?, se caiga. Que no tenemos que ser nosotros. Le dije el Salmo 1, ¿no? Le voy a mostrar algo rápido. Y después le voy a contar la historia de Israel, de los que caen y de los que no caen. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese justo, el que no va a tener temor del pavor repentino porque tiene la sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará porque es el que tiene la sabiduría de Dios. Pero el impío que va a caer en ruina, ¿no es cierto?, en el otro pasaje, es el que viene ahora. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, el que tiene sabiduría de Dios, que es el justo, es el árbol frutal. Y el malo es tamo, que se desvanece. ¿Está siguiendo? Entonces uno tiene que decidir, buscar y elegir en qué lado va a estar. No podemos estar en un lado o en otro. En la Biblia no hay una tercera posición. Vieron que los partidos políticos dicen, este partido, una opción, una tercera posición. Bueno, a veces hay quinta, octava, novena. Pero una tercera posición, ¿sí? Aquí no hay. O somos los justos, que somos los que tenemos la sabiduría,
¿no es cierto?, que viene de Dios. Y que no vamos a tener, si tenemos esa sabiduría, no tenemos temor del pavor repentino, ni del impío cuando le venga la ruina. Ya eso es clave. Y entonces el otro, el malo, va a ser tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta allí, porque era simplemente para hacer esta referencia. Quiere decir que si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, esa que le proveyó a Bezaleel y a Joliab para eso, cuando yo voy al libro de los Proverbios, me estoy dando cuenta que la sabiduría me está hablando y me dice muchísimas cosas, dice tremenda cantidad de cosas, pero elegí esta por una razón, porque la podía desmenuzar de esta manera. La sabiduría me dice que no voy a tener el terror del pavor repentino, no voy a tener. Yo les voy a mostrar algo, ¿no es cierto? Tomo esto del rabino Pablo y de Yeshua y después hacer un poco de la historia de Israel. El rabino Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Es decir, aquí el proverbio me dice que el que tiene la sabiduría de Dios no va a tener temor de pavor repentino, pero el día del Señor va a venir repentinamente. ¿Me está siguiendo? Y dice, cuando me digan paz y seguridad, ¿vieron los predicadores, algunos predicadores, pero ya de la antigüedad? Bíblicamente, esto está también en Jeremías, dice, cuidado, le dice el profeta, cuidado con los predicadores que te dicen paz y está todo bien, ¿no? No está todo bien. Ni estuvo todo bien, ni va a estar todo bien. Entonces, Yeshua, en el capítulo de Lucas, esto, bueno, tendríamos que hablar de esto, pero no, lo decimos como referencia. En Lucas 21, 25, ¿no? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Pero fíjese ¿por qué dice esto? Que son las señales antes del fin. En el verso 20 dice, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, que están los profetas también esto, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están en Sitio y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será oleada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol. Hay un tiempo amplio aquí, ¿no es cierto? En lo que está diciendo el rabino Pablo y lo que está diciendo Yeshua, ¿no es cierto? ¿Cómo van a temblar los impíos cuando se acerque el día del Señor? Pero dice que el que tiene la sabiduría de Dios no va a tener temor del pavor repentino. Porque dice la venida del Señor va a ser repentinamente, va a ser fast track. ¿Vio que queremos todo fast track, no es cierto? Que esto, que lo otro. Así va a ser la venida del Señor. Por eso dice, todos los que están aquí hagan esto, los que están allí hagan lo otro. Va a ser repentinamente. Imagínense lo que... Esto también está en los profetas y es una maravilla, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a mostrar cómo vienen repentinamente las cosas. Ustedes conocen la historia, pero
algunos conocen la historia, otros no tanto, ¿no? La Biblia me está diciendo que la sabiduría que viene de Dios es la que importa, no el conocimiento humano ni la sabiduría humana. Usted puede tener un conocimiento, y yo también, o otros en el mundo, un conocimiento y una sabiduría para sus oficios y profesiones o para lo que sea, ¿sí? Pero una cosa es esa y la otra es la sabiduría que viene de Dios. Entonces yo le voy a mostrar qué pasó con los que no tuvieron sabiduría de Dios en la historia de Israel. Tomé algunos ejemplos de los tantísimos que hay, Entonces dice que no tenemos que tener temor del pavor repentino. El rabino Pablo y Yeshua me dice que va a venir un pavor repentino. Va a venir un pavor repentino. Esto está en los profetas. Si leemos Jeremías va a decir lo mismo, Isaías va a decir lo mismo. Va a venir un pavor repentino. Sí, todos coinciden en lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos, no sé, con la tablet, estamos, claro, con los auriculares, estamos todo el día con eso. Bueno, yo no personalmente, pero la gente, o la gran mayoría, o una gran parte, está con eso y con todo el rollo. En el libro de Números 16, bien digo, Números 16. Mire cómo aparece el pavor repentino para el impío, para los malos del Salmo 1, o el pavor repentino cómo cae para el impío del Proverbio, que no tienen la sabiduría. En el capítulo 16 tenemos a gente de primogénitos como Coré, hijo de Leví, ¿no es cierto? Y los hijos de Rubén. Fíjense cómo están acá, los levitas, hijos de levitas, hijos de rubenitas, ¿no es cierto? Y sí merecían el sacerdocio también, pero Dios eligió a los levitas, a Aarón y a sus hijos, a los aaronitas eligió. Y los eligió porque todos los demás habían participado de alguna u otra manera con el becerro de oro. Entonces, estas gentes se levantaron contra Moisés, verso 2, con 250 varones de los hijos de Israel, y se levantaron en contra del liderazgo de Moisés, en contra del liderazgo de Aarón y de sus hijos, que eran los aaronitas. Bien. Entonces, no vamos a leerlo, hasta ahí sabemos la historia, creo que la conocen todos. Llegó un momento que hay una tensión muy grande. Eran verdaderamente, si no hubieran construido el becerro de oro, probablemente hubieran participado también del liderazgo. Pero los únicos que se acercaron a Moisés fueron los levitas. Los demás o estaban en connivencia o miraban con agrado, una de las dos cosas, o alguna otra más. Y entonces Dios, a partir de ahí, el Señor elige a los levitas como representantes, como el Cohen Gadol y los sacerdotes, como el sumo pontífice, que en definitiva es lo que significa Cohen Gadol, es una forma de decir el sumo pontífice, el puente entre el cielo y la tierra, por lo que ustedes ya conocen tanto. Y entonces hay una tensión muy grande entre Moisés, sobre todo con Moisés, ahora no estaba a un costado, ¿no? Como Moisés, ¿no es cierto?, y este grupo. Y entonces les dice, bueno, vengan y pongámonos delante de Dios, porque dice verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Es decir, ustedes quieren el liderazgo porque correspondía tradicionalmente. Pero acá no se habla de hacer las cosas tradicionalmente, se habla de hacer las cosas con la sabiduría de Dios. Entonces, tradicionalmente les correspondía, pero la sabiduría de Dios decidió, a Bezalel y a Joliab, por ejemplo, y decidió que estos no participaran. Pero Bezalel y a Joliab sí van a participar de las cosas celestiales. Imagínense, a ver si me siguen. ¿Se acuerdan que les mostró celestialmente a Moisés? ¿Sí? Y es bien interesante, incluso algunos midrashim que hablan de eso, ¿no? Pero Bezalel y Aholiab tenían que ver de Moisés, ¿no es cierto?, las cosas celestiales, tenían que construir mirando las cosas celestiales. Esa es la sabiduría de Dios. Estas gentes tradicionalmente les hubiera correspondido, pero por el pecado ya no les corresponde, correcto.
pero igual quieren hacer las cosas tradicionalmente a expensas de Dios. Y Moisés les dice, yo no lo hice humanamente esto. ¿Me está siguiendo? Y entonces, verso 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Adonai no me envió. Mas si Adonai hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor Adonai. Es decir, ustedes, Coré, Datán y Abiram, que eran legítimos, eran de la tribu de Leví, eran todos parientes, eran parientes de Moisés y de Aarón. Pero dice, acá no va la amistad ni el parentesco, acá es la decisión de Dios, la voluntad del Creador, le dice. Acuérdense, el que tiene la sabiduría de Dios no va a tener temor al pavor repentino ni la ruina del impío cuando viniere, dice. Eso lo tenemos que aprender de memoria. Yo le iba a mostrar paso algunas otras veces, ¿no es cierto? Vamos a ver los miércoles tal vez. ¿No? Todo lo que va haciendo la sabiduría. Son cientos de cosas que hace y nosotros las desestimamos. Y usted, por ejemplo, yo porque ya lo tengo estudiado y todo, y alguna vez también lo leí, no es la primera vez, pero usted pensó alguna vez que la sabiduría de Dios le libra del pavor repentino. Ni lo pensamos a veces. Pero la sabiduría de Dios es la que me libra del pavor repentino. Y entonces, mire cómo viene el pavor repentino para Coré, Datán y Abiram. Inmediatamente, así, ¡pum! Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, viene el pavor repentino. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Pero Moisés estaba ahí también, ahí a un paso. ¿Correcto? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Pero no solamente eso, el verso 35. También salió fuego de delante de Adonai y consumía a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Pero después vio que va a tomar, ustedes conocen la historia, vio que va a tomar los incensarios, dice, ellos son pecadores. Y los tragó la tierra y a los otros los consume el fuego. Pero el incensario es santificado, dice. Y toma los incensarios y se los lleva. Porque usted no tiene que leer toda la historia, ¿sí? Y saber que empezaron todos los 250 también con sus incensarios, ¿sí? Buscando tal vez hasta la complicidad del Creador. O la benevolencia, van a saber, en su pensamiento. Y entonces Moisés dice, mire, si como mueren todos, van a morir ustedes, entonces yo soy un impostor, dice Moisés. Dejó de hablar y se abrió la tierra estando, pero a Moisés no se lo llevó. Ese es el pavor repentino. No tendrás temor cuando venga pavor repentino ni la ruina del impío cuando viniese. Pero Moisés te dice, está diciendo, en otras palabras, él tiene la sabiduría de Dios y ustedes quieren hacer las cosas humanamente. ¡Qué bárbaro! Y viene el pavor repentino, y repentinamente, perdón la repetición, pero para que nos entendamos, ¿no? Bien. Y se los traga a todos. A ellos los traga la tierra, pero miren lo que hace. Una persona comete un error y arrastra a la muerte a su familia. Arrastra a la muerte a toda su familia. Y los otros 250 dicen, ¡uy, los tragó la tierra! Y se empiezan a correr. Y ahí viene el fuego y los abraza. Y Moisés estaba allí y Aarón estaría por allí y la gente estaba allí y no los tocó el fuego ni se los tragó la tierra. Ustedes vieron, por ejemplo, bueno, nosotros ya tenemos más de 17 años viviendo aquí, ustedes por supuesto son mexicanos y tienen toda su vida aquí, pero nosotros ya tenemos 17 años y medio casi. Y hemos pasado sismos. Y a veces cuando hemos pasado algunos bien fuertes, ¿no es cierto? Yo miraba el piso porque digo, a ver si se abre y nos vamos para abajo. Claro, es cierto, porque uno que sabe. Nunca miro el piso, veo dando la cara. Yo miro el piso y digo, a ver si... No, es cierto, alguna vez lo hice, sobre todo en el 19 que estábamos nosotros estábamos ahí en la colonia Roma. Estábamos exactamente en Hipódromo Condesa, en Tlacotalpan y Aguascalientes, ahí estábamos justito. Y entonces yo miraba para arriba, para abajo, lo gustó y miraba el piso porque era terrible, decimos el 19, era terrible, y en Condesa fue de pavor. Y mirábamos todo, y entonces cuando uno lee la Biblia, es cuando, ahí orábamos, no nos importaba nada, orábamos con Rosa, ahí no valía gorro, y claro, no importaba nada, realmente.
Entonces, esto por un lado, viene el pavor repentino. Entonces, tenemos que estar, ¿no es cierto?, bien a cuentas con el Señor. Les voy a mostrar otra cosa. Miren lo que es el mal ejemplo. Aquí vino, se abrió la tierra y trajo pavor repentino. Y con pavor repentino se llevó a los otros con las lenguas de fuego. Cuando los padres cometen errores, alguno de sus hijos va a tener problemas. Aarón tenía varios hijos, pero Nadab y Abiú, ¿no es cierto? Es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, Nadab significa liberalidad, el que da, el que ofrenda, el que regala. Nadab significa eso. Abiú significa padre de renombre, aunque es como Abiú sería el padre. Abi-yu significa aquel cuyo padre es él, pero se refiere él, a Dios, obviamente. Abiú significa aquel cuyo padre es él, se refiere a Dios. Y Nadab es el que ofrenda, el que da con liberalidad. Y estos estaban en el santuario, ok. Porque Nadab, el verbo Nadab, como verbo, acá está como nombre. Nadab significa regalar, ofrendar, etc. Ser la liberalidad, ¿no es cierto? Sí. Esto, mire cómo era. Pero, miren lo que pudo haber pasado. Aarón cometió algunos que otro error. Todos cometieron errores. Todos, absolutamente todos. Todos. Aarón construyó el becerro de oro, ¿no es cierto? Y no impidió que el pueblo pecase de tal manera. Pero Nadab y Abiú tienen que haber visto que su papá, si bien no fue muerto con los 3000, ¿ok? No fue muerto con los 3000. Tienen que haber visto que su padre consentía el pecado del pueblo como sacerdote. En Números 12 se ve la murmuración que Dios dice que la murmuración que Aarón cometió contra Moisés. Y si usted ve Santiago 3:15, dice cuidado con las murmuraciones. Correcto. Esto lo voy a mostrar para que vea, porque así que estoy. O a veces uno comete errores, no se da cuenta uno. Le dije Santiago. ¿Está correcto? Un segundo. Santiago 3, no lo tengo aquí, déjenme ver, 3:5, dice. Dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué bárbaro! Todo lo que habla de la lengua y de la murmuración. Ahora, Aarón, cuando a Miriam le llega la lepra, Aarón no tiene lepra. Pero ahí Aarón recibe también una reprimenda, ¿no es cierto?, por haber sido murmurador. Entonces, Nadab y Abiú tienen que haber visto que su padre era un chismoso, porque es cierto. Por eso lo llamó al tabernáculo. Y a Miriam le vino la lepra. Aarón se salvó allí. Pero Aarón va a quedar desnudo al final de los tiempos, ¿no es cierto?, cuando le quita la vestimenta y se queda desnudo y le pasan los atavíos de sacerdote a sus hijos. ¿De acuerdo? Ok. Y tampoco va a entrar a la tierra prometida. Nadab y Abiú, cuyos nombres son bien bonitos también en ese sentido, ¿sí?, tiene que haber visto a su padre que consintió el pecado del pueblo y permitió construir el becerro de oro y participó. ¿Correcto? Después, ahí no muere con los 3000 y Dios lo perdona. Tiene que haber visto que su padre murmuraba en contra de su tío, porque Moisés era el tío y era el que Dios se había puesto. Entonces, pero ¿cómo? Mi padre es sacerdote. Está diciendo, igual que mi tía Miriam, está diciendo que Moisés, mi tío, el que nos sacó, a través del cual Dios nos sacó de Egipto, dice, Moisés, están diciendo que es, primero que se casa con una no hebrea, ¿sí? ¿Correcto? Y segundo, dice, ¿quién se cree él para hablar con Dios?
¿Por qué dice? ¿Quién se cree para hablar con Dios? Y entonces sus hijos tienen que haber visto el mal comportamiento de su padre. Y entonces en Levítico, no sé si usted conoce la historia, va a venir el pavor repentino para Nadab y Abiú, y su padre estaba ahí. Imagínese que usted tiene 2 hijos y le cae fuego del cielo y los ve consumiendo en llamas. Es terrible. Pero si uno tiene una mascota y la cuida de que no le pase nada, imagínese eso. Entonces, Levítico 10. En Levítico 10 dice, Nadab y Abiú recién habían sido ordenados sacerdotes en el capítulo anterior. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. ¡Fum! Pavor repentino. Y salió de delante de Adonai, y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. ¿Se acuerdan que dice, no, tú si tienes la sabiduría del Señor no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina del impío cuando llegues a ruina? Yeshua está diciendo lo mismo, el rabino Pablo está diciendo lo mismo. Están hablando del judaísmo, el rabino Pablo, y están hablando del judaísmo. Está todo en la Torá, está todo en el Tanaj. No hay nada que nos podamos escapar, ni inventar, ni crear, ni modificar, no hay nada. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice, todo el que se acerca me voy a santificar. Estos se acercaron mal delante mío y me voy a santificar. Mueren. Qué tremendo. Ese es el pavor repentino. Ese es el pavor repentino. A veces leemos los proverbios y no los podemos asociar con otra parte para aprender. Pero dice que el que tiene la sabiduría de Dios va a participar de las cosas celestiales. Los que van a hacer las vestiduras de los sacerdotes, dice, tienen que tener la sabiduría de Dios. Los que van a participar del tabernáculo de Dios, tienen que tener la sabiduría de Dios. El miércoles yo estuve hablando a los hermanos varios temas, ¿no es cierto? Un tema solo, pero desglosado, que era el número 13. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, lo que es el número 13, le mostré lo bueno y lo malo del número 13. Pero, por ejemplo, el lado malo del número 13, por eso, Salomón, ¿cómo terminó? Salomón terminó mal. Pero acuérdense que construyó, la casa del Señor la construyó en 7 años, ¿se acuerdan ustedes? Pero la casa de él, su casa, tuvo cosas buenas Salomón, pero nosotros tenemos que ver la escritura en lo ancho, en lo amplio. Su casa dice, la casa del Señor la construyó en 7 años. En el verso siguiente, que es el siguiente capítulo, dice, pero su casa la construyó en 13. Ese 13 está hablando de algo malo. Yo les mostré los números en la Biblia. Salomón, esos números o esos ejemplos son indicadores de lo que puede pasar después. Entonces, si hubiera sido otro dato, entonces lo vemos de una manera. Pero cuando un entendedor, no es que yo sea entendedor, ni usted tampoco sea mucho, ni yo mucho más, ni menos, pero un entendedor de la escritura y ve el número 13, dice, aquí puede pasar algo malo en el futuro. Y usted se fija que Salomón le dice, ¿se acuerda que lo leímos? Que creo que lo leímos el miércoles. Salomón dice cuando entró en años, que tenía que tener la madurez y la sabiduría de todo lo que dejó escrito, porque escribió con mucha sabiduría, pero cuando escribe con mucha sabiduría, que es los proverbios, dice, pero cuando empezó a ser más anciano, se dejó corromper por los ídolos de sus mujeres. Ahí, ¿qué pasó? Ahí está el número 13. Su casa la construyó en 13 años. Eso está hablando de que algo malo iba a pasar. Y entonces Dios le dice a Salomón, dice, por haber adorado ídolos y no haber adorado al Dios eterno, ya no vas a hacer más, vas a perder tu reino. Pero no lo voy a destruir estando tú vivo, pero no por ti, sino por amor a tu padre. Porque si hubiera sido por Salomón,
lo despluma en ese momento a Salomón, y con toda la sabiduría que lo tenía. Lo hubiera desgajado en ese momento, pero se lo dice. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice Dios. Dice, no lo voy a hacer ahora a ti, contigo, Salomón, por amor a tu padre David. Qué bárbaro. Y ahí nos vamos dando cuenta de los hombres. Y todos, David también. David, por haber sido hombre de guerra, como fue, dice, no, hasta cierto tiempo sí, pero después llegó un momento que ya no podía construir el templo por ser hombre de guerra, y lo va a construir tu hijo. David aceptó totalmente humilde, en forma humilde. Nosotros no lo hubiéramos aceptado. No, Señor, desde el principio soy un hombre conforme a tu corazón, y todo el esfuerzo que hice, las campañas que hice, las guerras que hice, cómo protegí a Israel, y tengo todo esto guardado, el segulá para el templo, y lo quiero construir yo. Pero no dijo eso, no dijo. Él dice, todo lo que tengo yo, se lo voy a dar a mi hijo para el Cuando uno va estudiando, pero ahora ve, dice, no tendrás temor de pavor repentino, los que tienen la sabiduría del Señor. Pablo decía, cuidado con el tiempo, el día del Señor, cuidado cuando el Señor nos llame a su presencia, a través de la muerte, a través del arrebatamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí les sigo leyendo esto, miren. Dice, versos 3, entonces dijo Moisés, bueno, en verso 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, que eran los primos, ¿no es cierto?, parientes, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. No pudo llamar a Aarón, porque ya estaban santificados con Eliezer y Itamar, no los pudo llamar, y llamó a otros, ¿no es cierto?, que podían después purificarse. Y ellos se acercaron, los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eliezer y Itamar, sus hijos, ¿no es cierto?, los que habían sido ordenados con Nadab y Abiú. Le dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal del duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Adonai ha hecho. Es decir, ustedes no van a lamentar ahora, porque esto es como Dios se santifica en el impío. Es tremendo. Y vio que dice, no descubrar vuestra cabeza. Eso da la pauta que estaban todos cubiertos, ¿no? Porque a veces decimos, ¿por qué los judíos se cubren? No es que nos cubrimos ahora. Se cubren porque dice, no descubran vuestra cabeza, por lo tanto se da sentado que si están en el santuario, están con la cabeza cubierta. Bien, para que vean esto, entonces, ya sabemos que a Coré, a Datán y a Abiram, 3 líderes de Israel, porque cuidado que eran líderes de tribus, eran los principales de las tribus, con 250 cómplices o secuaces que pensaron que se salvaban de que sean tragados por la tierra, pero se les llevó la llama de fuego. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que lo que es el pavor repentino, así vino, ¡pum! Para Coré, Datán y Abiram vino, se cumple el proverbio. ¿De dónde piensa que Salomón lo sacó? Para Coré, Datán y Abiram vino pavor repentino, los tragó a la tierra y a los 250 se los llevó el fuego. Para Nadab y Abiú vino el pavor repentino y se los llevó el fuego. Directamente se los llevó el fuego. Pero dice, el que tiene la sabiduría del Señor, por supuesto había que haber leído mucho antes los proverbios para que se dé cuenta, por eso repito eso. El que tiene la sabiduría del Señor no va a llegarle el pavor repentino. Es decir, podemos ver las circunstancias. Yo creo que a lo mejor Moisés, cuando ve que la tierra se trae, se sorprendió y haber hecho así. Pero una cosa es la sorpresa o lo que nos pueda pasar emocionalmente, y otra cosa es que nos pase a nosotros. Bueno, bien, por ejemplo, en Primera de Samuel, yo tomé todos pasajes que creo que todos conocen, porque para hacer más, Primera de Samuel 25, perdón, hay una historia. David, antes de tomar posesión del reino, estaba en los campos de Israel y había muchos enemigos, pero David con sus hombres, cuento la historia para no leer 50 versículos más, pero David con sus hombres defendía a todos los campesinos y terratenientes de Israel, los defendía de los salteadores, de los saqueadores,
que podían ser, digamos, orientales o podían ser también en el sentido de los filisteos o algún otro. Y entonces va un mensajero de David, va a Nadab, ¿se acuerdan? Acuérdense que Nadab significa insensato. Eso, el nombre de Nadab significa insensato. Y ahí te le va a venir el pavor repentino. Nadab, el mensajero de David le dice, mira, tu siervo, o David, dice tu siervo David, necesita sostén, que le apoyes. Y entonces dice, yo tengo a mis empleados y tengo un montón de cosas aquí y no le voy a dar nada. Pero David, los siervos de Nadab, ¿no es cierto?, después le van a decir a Abigail, la esposa de Nadab, le va a decir, mira, que tu esposo actuó inconvenientemente, actuó mal, porque David y sus hombres siempre nos estuvieron apoyando y mientras ellos estuvieron con nosotros en los alrededores de las haciendas, los campos y todos los valles, todo, nunca vinieron salteadores, nunca nos pasó nada. Y tu esposo es un insensato, me está siguiendo, para no contar toda la historia, para que no leer todo. Bien, en el capítulo 1 Samuel 25, verso 36. Abigail, ¿se acuerda que Abigail habló muy sabiamente a David? Porque cuando David viene con encono de ánimo, tiene que haber una palabra de sabiduría que Dios ponga en alguien para apaciguar la ira de David. Porque quería pasar a degüello a Nadab y a todos. Porque dice, nosotros los estamos defendiendo año tras año y no nos dan cuando necesitamos un pedazo de pan. ¿Ok? Y entonces viene y Abigail le dice, bueno, apacigua con su sabiduría, apacigua la ira de David. ¿No es cierto? Que no es la única vez que va a pasar. Vieron que con todo respeto digo, el feminismo. Usted va a ver, los personajes de mujeres en la Biblia son impresionantes. Algunos que ustedes los conocen y otros que quedan más ocultos y uno no lo descubre. Pero si no hubiera sido por eso, David hubiera cometido un terrible error. Y lo que detuvo del terrible error a David fue la sabiduría de una mujer que Dios puso en ella. Fue Abigail la que evitó una matanza. Obvio que tanto feminismo como si fuera, ¿qué quieren? Y las mujeres tenían esa participación y recibían la misma sabiduría de Dios como recibía un hombre. Y entonces, Nadab dice, a mí me importa un comino lo que con David, y se va, y se emborracha. Y hace fiesta y se emborracha. Cuando termina de su borrachera, ¿sí?, se piensa que todo le iba a ir bien porque hasta ahora siempre le iba bien. Miren lo que le pasó. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella, Abigail, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente de lo que le estaba comentando yo ahora, ¿no? Pero por la mañana, cuando yo Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, es decir, venía David, ¿no es cierto?, para matarte a ti, a todos, ¿no es cierto?, porque ustedes no lo apoyaron, correcto, pero ella lo apaciguó. Cuando se lo cuenta, dice, desmayó su corazón en él. En realidad no dice desmayó, se puede utilizar la palabra desmayó, se utiliza, la palabra es mut, que es murió su corazón, pero no murió, sino que por lo que había ocurrido, su corazón quedó sombrío, quedó aterrado. ¿No? ¿Vieron, por ejemplo, a veces nosotros cuando uno está muy mal, ¿no es cierto?, estoy muerto, ¿vieron? Ay, estoy muerto. A eso se está refiriendo, quedó aterrado, quedó impávido, quedó atemorizado de lo que estaba pasando. Uno tiene que leerlo, ¿no? Y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Adonai hirió a Nabal y murió. Es decir, el rey, el que va a ser rey, el ungido, te pide ayuda, ¿no es cierto? Y tú, insensato, Nabal significa insensato. La palabra Nabal, el nombre, por eso no le ponga Nabal a su hijo, ¿no? Claro, significa insensato, ¿sí? Y entonces, inmediatamente, cuando su esposa le dice lo que pasó, dice que murió su corazón, se traduce como desmayar, ¿no es cierto? Pero la palabra es muerte ahí.
¿no es cierto? Pero no literalmente la muerte, pero como muerte, quedó aterrado, ¿no es cierto? Nabal, ¿no es cierto? Quedó abatido, se quedó como sombrío, y en verdad se quedó más así que avergonzado por la necedad que tenía. Pero dice que en 10 días después, Adonai hirió a Nabal y murió. Es decir, a Coré, Datán y Abiram le viene el terror, el pavor repentino, y murieron como ya saben. A Nadab y Abiú, por su error y pecado, le viene el pavor repentino y muere. A Nabal, por su error y por su pecado, le viene el pavor repentino y murió. Por eso, teniendo en cuenta, Salomón escribe, el que tiene la sabiduría de Dios no va a temer al pavor repentino. Bien. Alguien que le viene el pavor repentino es a un príncipe de Israel también. Ese es el problema, que la mayoría de los que vivían el pavor repentino eran todos líderes y príncipes de Israel. Entonces, en 2 de Samuel 18, está la muerte de Absalón. Acuérdense que David tenía, entre otros, una hermana que se llamaba Sarbía, que tenía 3 hijos, ¿no es cierto? Joab, que era el general de David, lo tenía por aquí, realmente lo puedo buscar por aquí rápidamente. Por un lado lo tenía, pero paciencia. Joab, Asael y Abisai. Asael, bueno, lo matan trágicamente también, bueno, todos van muriendo allí. Pero acuérdense que Absalón era hijo de David, pero Joab, Asael y Abisai eran hijos de la hermana de David, quiere decir que eran primos. ¿Correcto? Por eso hay un pasaje, mi hermano, hay un pasaje. Natán se lo dijo a David, por haber tenido haber urdido la trama después de haber estado con Betsabé, por haber urdido la trama de asesinar y de poner en manos del enemigo a tu mejor amigo, dice, no se va a apartar la espada de tu casa. ¿Se acuerda decir? Aarón murmuró y sus hijos siguieron el ejemplo, ofrecieron fuego extraños, porque murmurar es fuego extraño. ¿Quieren mostrar las partes donde aparecen fuegos extraños en la Biblia? Se va a sorprender. Le va a sorprender aparecer fuegos extraños, ¿no es cierto? A veces directamente con fuego y otras veces con situaciones que representan el fuego. Y entonces, uno ve la escritura y no toma, por eso dice, el rabino Pablo decía, todo lo que está escrito en la historia de Israel es para nosotros. Tenemos que leerlo para que no hagamos los mismos, lo bueno sí, no cometamos los mismos errores. Pero usted mismo dice, no temerás al pavor repentino. Yo le estoy mostrando los pavores repentinos como aparecen. Y entonces, Absalón se había rebelado contra David, ¿sí? Y entonces Absalón, que estaba transitando, ¿no es cierto?, en un lugar determinado y quedó prendido, ¿no es cierto?, de sus cabellos en un árbol. Y entonces viene Joab, les lo voy a mostrar para que vean cómo viene el pavor repentino, ¿no es cierto? Porque les dice, traigan a Absalón, pero no lo maten. No maten a Absalón, no lo toquen. Dice, no lo toquen a Absalón. Era el hijo de David, pero se había rebelado contra su padre. Y Joab después le va a decir, pero incluso le recrimina, Joab era un general, desde mi punto de vista, es lo que yo creo. Joab era muy aguerrido, Joab era un general súper genio. Pero Joab a mí me da la sensación que en un momento, cuando ve la situación de David, para mí Joab que quiere algo más que ser general. Me da esa sensación. Porque le va a decir al rey, tú me dices a mí lo que pasó entre otras cosas con Absalón, pero tú, dice, estás dejando mal al pueblo porque tú estás en contra de los que te ayudan y estás con tu hijo que te dice, incluso estuvo con tus concubinas. Te lo dice Joab. Parece mentira, pero le recriminó muy fuerte a David.
muy fuerte. Por eso yo pienso que Joab era general, era el principal, porque estaban sus otros hijos también, otros sobrinos de David. Pero eran todos parientes, todos parientes. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Y por eso dice, no te vendrá pavor repentino. Y Joab, para mí, por lo que uno ve en la Biblia plasmado, quería algo más, Joab. Bueno, pero entonces lo ve a David, lo ve a este muchacho Absalón, 18. Déjeme ver aquí. Dice, voy a leer de aquí. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Bueno, voy a seguir, esto cuando habla David, pero déjenme buscar porque no tengo el pasaje exacto de 2 Samuel 18, 4, cuando lo mata. Déjenme ver. Aquí está. Perdón, verso 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre su un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, ¿no es cierto?, uno que era del ejército, avisó a Joab diciendo: he aquí he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab, ¿no es cierto?, respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, le dice Joab, si matara a Absalón. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, Joab, y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. ¿De acuerdo? Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió a seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Si usted sigue, después va a ver lo que pasa con Joab y David, porque David dice: Absalón, Absalón, y entonces él dice: ¿por qué estás llorando? Si es un traidor. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero es eso, hermano. Y entonces, ¿a qué vamos? Aquí va a ser uno tras otro, pero cuando uno ve todo esto, y lo que puede seguir después si nos da el tiempo, en un tiempo más, Natán le dijo, no me acuerdo del pasaje, ahora ya lo voy a recordar, o lo voy a buscar si lo me lo anoté. Natán, el profeta Natán, le dice: por tu comportamiento equivocado, David no se va a apartar la espada de tu casa. Y esa espada, que serían las traiciones, ¿no es cierto?, de uno contra otro, entre parientes, entre tíos, entre primos, porque David tenía todo un gobierno de familiares. Había otros, pero casi toda la familia de David participaba del reino. Y le dice: no se va a apartar la espada de tu casa. Es una maldición esa, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Claro que sí. Es una maldición. Y entonces, Joab mata a Absalón. David no lo quería muerto, lo quería llevar, no para ponerlo como rey, pero lo quería llevar de alguna manera como hijo, para dar un escarmiento, para mostrar algo. Pero Joab no quería saber nada. Y así se van matando, aunque le parezca mentira. Le dice: no tendrás temor de pavor repentino. Absalón, en su momento, se creyó mucho más de lo que era. Y entonces se ponía antes de la casa del rey, y las gente de otras tribus venían al rey por una cosa o por otra, ¿no es cierto? Había un consejo, lo que sería el Sanedrín, por así decirlo, porque en definitiva era eso, ¿no es cierto? Y Absalón vio lo que le decía. Cuando venían al rey David, vio lo que le decía: vengan conmigo y no vayan al rey. Es decir, le ocultaba las cosas del reino a su padre.
Y en un momento ya no le gustó solamente ocultarle las cosas del reino a su padre, sino que quiso tomar el reino. Y empezó a tomar consejeros, ¿no es cierto?, de la élite de Israel para destruir a su padre. Y la cosa no va bien nunca. Ni en su casa, ni en mi casa, ni en la familia, ni en una congregación, ni en una iglesia, ni en una ciudad, ni en un país, ni en nada. ¿Es así? Dice, no temas del pavor repentino. Bien. En Primera de Reyes, vio que tomé en orden Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, para que no... Pero fíjese lo que pasa, esta historia la conoce, pero no quiere decir que por muy conocida la podamos aprender fácil. En Primera de Reyes capítulo 22, estaba el profeta Micaías, que había profetizado a Acab, ¿no es cierto?, que no fuese a una ciudad a tomarla. ¿Se acuerdan? Que estaba el rey Acab, estaba con el rey del sur de Israel, y estaban juntos. Y entonces, con Josafat, exactamente. Entonces, Acab le dice a Josafat, el rey de Israel, que estaban en una comisión de reyes, dice, ¿me acompañarías a Ramot de Galad, que está al noreste de Israel, noreste arriba? ¿Sí? Y dice, ¿me acompañarás a Ramot de Galad a tomar la ciudad? Y entonces había 400 profetas de Israel, 400 profetas. Acuérdense lo que significa el número 400, que alguna vez lo hablamos. Hablamos por lo menos en parte. ¿Por qué dice 400? Porque habla de un número humano. Entonces, el consejo humano, 400 significa consejo humano, el consejo humano, acá le decía, ve a la ciudad. Y Josafat no está muy seguro de los profetas de Israel del norte, porque él está en el sur con profetas verdaderos. No estaba muy seguro, entonces le dice, ¿no habrá algún profeta? Y entonces dice, hay uno, pero siempre me profetiza mal. Le profetizaba bien, pero para el impío lo bueno es malo. Y me profetiza mal. En realidad había dos profetas. Uno era Micaías y el otro era Elías. Que Elías estaba escondido, ¿se acuerdan? Pero no apareció. No apareció porque en definitiva ni lo querían ver Elías. Entonces yo veo a Micaías y le dice a Acab, le dice, no vayas a tomar la ciudad. Como segunda opción, porque primero dice, vete, le dice. En el capítulo 1 de Reyes 22-34, ¿no? Acuérdense que Acab va disfrazado, ¿de acuerdo? Y le dice a Josafat, su amigo, que era el rey del sur, le dice, tú ve con tus vestidos de rey, y yo voy a ir disfrazado. ¿Por qué le dijo así? Porque los enemigos, cuando ven al rey, lo quieren matar. Muerto el rey, se va el ejército. Entonces dice, yo me voy a salvar, y Josafat va a morir porque va con sus vestiduras de rey. Cuando van a la batalla, miren lo que es, viene el pavor repentino. Micaías le dice, si tú vuelves vivo, rey Acab, si tú vuelves vivo, Dios no habló por mí. Qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? Y en verso 34 dice, un hombre disparó su arco, el enemigo, ¿no?, a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a las palabras que Adonai había hablado. Y así el resto de los hechos dice, ya está escrito. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Acá se va disfrazado, ¿no? Dice, nadie me va, estoy bien cubierto por su guarda personal, pero una flecha que viene a la deriva, viene una sola flecha así, se le metió entre las juntas de la armadura, ¿no? ¿Sabe lo que significa eso? El pavor repentino.
porque al profeta lo denigró, al siervo de Dios lo humilló y lo metió en la cárcel. Y entonces el profeta y el siervo de Dios le dice, está bien, humíllame, difámame, todo lo que tú quieras. Pero si Dios no habló por mí, entonces tú vuelves. Pero si no vuelves, Dios habló por mí. Y entonces él no fue el único que se disfrazó. Varios se disfrazaron en la Biblia. Sí, claro. La esposa de Jeroboam. La esposa de Jeroboam. La esposa de Jeroboam se disfrazó para engañar a un profeta. No es la única. Tamar se disfrazó también. Bueno, y Tamar cuando el hijo de Jacob, ¿no es cierto?, la encuentra y piensa que es una prostituta. Un ejemplo. Mucho. Y todo lo que va disfrazado, a la postre, es decir, nosotros podemos disfrazarnos, tener una imagen, yo con usted conmigo, en la calle, en cualquier lugar, pero el disfraz no va a dar resultado. Jamás va a dar resultado. Uno tiene que ser totalmente a cara limpia, a corazón abierto. Pero solapar, engañar, mentir, por supuesto va a venir una flecha a la deriva y puede pasar de muchas formas. Todos los que van cometiendo errores graves, o errores en definitiva, van teniendo su pavor repentino. Aarón tuvo su pavor repentino con sus hijos, y los hijos el pavor repentino con la muerte. Con Eratán y Abirán y tal, todo, Nadab y Abiú, Nabal, Absalón, Acab, ¿no es cierto? Si usted se fija ahí mismo en segunda, ya está en segunda de Reyes, un ejemplo, segunda de Reyes, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9, verso, ahora le digo. Usted se acuerda que Jezabel iba a morir, ¿no es cierto? Como le fue anunciado en 1 Reyes 21. Creo que 1 Reyes 21, creo que 1 Reyes 21. Entonces, aquí en 2 Reyes capítulo 9 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atravesó su cabeza y se asomó una ventana. Y acuérdense lo que hacía Jezabel, ¿no es cierto? Con todas las maldades, ¿no? Y cuando entró Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entonces entró luego y después que comió y bebió dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Un día vamos a hablar de esto. Y volvieron y se lo dijeron. Y él le dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tishbita, diciendo, en la edad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Es decir, se pinta, se atavía, se pone un montón de cosas, ¿no es cierto? Dice, tú te puedes pintar, poner todo aquello lo que quieras, ¿no es cierto? Pero vas a ser irreconocible por tu pecado. Y entonces viene el pavor repentino, por eso la Biblia nos advierte, la sabiduría de Dios, el conocimiento de su palabra, ¿no es cierto? Ser constante en las cosas del Señor, porque a veces algunos son ambivalentes, ¿no es cierto? Oran de vez en cuando, leen la palabra, asisten a la congregación cada 5 meses, aquí o en cualquier lado, donde sea, da lo mismo. Pero la Biblia es clara. Y viene el pavor repentino. El que está en el camino del Señor y tiene la sabiduría del Señor, no le va a tocar el pavor repentino. Pero ¿sabes cuántos hay de estos pavor repentino? Y no solamente con la gente que puede ser impía, pagana, de los siervos incluso de Dios. Porque Absalón era un príncipe y que iba a tener, no solamente tenía un estatus, sino que tenía un futuro en el reino. Tenía un futuro. Pero la ambición, la codicia, la envidia, el celo, la maledicencia, lo destruyeron. Y Joab dice,
Dice, no, esto nos hizo mal en el reino. Incluso más, después, lo tengo por ahí anotado, David mismo lo dice. Un hombre de Sela, Vic de Sela, de Bela, perdón, se rebela, una ciudad que estaba en el este, se rebela contra David. Y entonces David empieza a llamar a un otro de sus sobrinos, ¿no es cierto? Dice, vayan a ver quién es este que está desmantelando Israel. Dice, porque si no lo detenemos, acuérdense lo que dice, si no lo detenemos, este va a ser peor que Absalón. En la boca de David. Así que David sabía cuando lo traía, dice, tráiganlo vivo, dice. Pero sabía lo que era Absalón, porque después cuando otro se rebeló, le dice, primero le dice, no me acuerdo los nombres, después va Joab, en definitiva. Primero le dice a uno de sus hermanos, que se demora mucho también. Tiene que leer la historia de Israel, es fundamental para entender la Biblia. Si uno no conoce la historia de Israel, no va a entender jamás la Biblia. No va a entender lo que es pavor repentino, ¿entiendes? Aunque parezca mentira. Miren, por ejemplo, rápidamente en los minutos que nos quedan. En 1 de Samuel capítulo 2. Samuel era un jovencito que estaba creciendo en el camino de Dios a los pies del sumo sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Fines. ¿Okay? Y entonces, Ofni y Fines, ¿no es cierto?, se corrompían con las mujeres que venían al templo. Y robaban de las ofrendas que la gente daba. Bien. Y Elí dice que ocultaba todo eso. En algún momento les habla, hijos míos, no es bueno lo que dice la gente de ustedes. Entonces viene un profeta y le dice que no había sido buen padre, dice, y no hiciste lo que debiste hacer con tus hijos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Ofni y Fines, sus hijos, siguen como si nada. Elí acepta lo que le dice. Y fíjense que Elí era el maestro de Samuel. Era el maestro de Samuel. Okay. Sí era el maestro de Samuel. Entonces, hay una guerra, ¿no es cierto? Y Ofni y Fines y sus otros toman el arca de la alianza. Y se van. Les voy a leer el final nada más. Esto para que vean. Del capítulo 1 de Samuel, 2:12, ¿verdad? Bueno, 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai. Pero eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Y dice que no tenían conocimiento, no tenían la sabiduría de Dios. Pero eran sacerdotes. Y como sacerdotes toman el arca. ¿Ok? Bien. Verso 17, para no leer todo. Era pues muy grande delante de Adonai el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Adonai. Pero el joven Samuel ministraba en la presencia de Adonai, vestido de un efod de lino. Bien, ¿qué le hacías? Bueno, eso por un lado, para que usted vea. Los sacerdotes no tenían conocimiento del Señor, pero un niño crecía en el conocimiento del Señor. Bien, para que veamos eso. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versos 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Adonai, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Adonai había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Se dan cuenta? Otra vez aparece la imagen del joven Samuel creciendo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Adonai, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí?
engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es decir, tú no me escuchaste a mí, sino que estuviste en connivencia con tus hijos. Es una cosa tremenda. Y entonces, esto no lo voy a leer, pero se lo digo, entonces está la guerra, ¿no es cierto? Y Ofni y Fines toman el tabernáculo y se van con el ejército. Y van llevando el tabernáculo, mueren. Cuando mueren, ¿no es cierto?, van y le avisan a Elí. Y cuando Elí escucha, se va para atrás y se corta la nuca. ¿Sí? Pero justo había nacido un hijo de su nena, obviamente de uno de sus hijos. Y cuando nace el niño, ¿no es cierto?, le pusieron el nombre Icabod, que significa sin gloria. Cabod es gloria, Cabod. Icabod significa sin gloria. ¿No es cierto? Porque la gloria de Israel había sido destruida. El tabernáculo, ¿no es cierto?, ya después cae en manos de los filisteos. Ofni y Fines murieron llevando, el arca, llevando el arca mueren. El arca de la alianza es de santidad y es de bendición para el justo, para el que tiene la sabiduría de Dios. Pero para el que no tiene conocimiento de Dios, les trajo la muerte. Otra vez, el pavor repentino. Llevan el arca y mueren. Recibe la noticia y se cae y muere. Otra vez, por eso no temerás tú al pavor repentino. Pero ¿ven lo que está pasando con todos los personajes bíblicos? Si uno sigue leyendo, usted se sorprendería, y yo también, ¿no es cierto?, si sigo estudiando la Biblia, ¿no es cierto? Lo digo rápidamente. El pavor repentino, ¿sabe a quién le vino? Le vino al rey Saúl junto con Jonatán, Abinadab y Malquisúa, que eran sus 3 hijos. Estaban en guerra con los filisteos, pero ya había perdido el reino, ¿sí? Había perdido el reino. Y están en la guerra y entonces ven que la cosa está mal, ¿no es cierto? Está mal. Y Saúl le dice a su escudero que lo mate. Dice, Saúl le dice a su escudero que lo mate. Mire el pavor repentino que está llegando con la destrucción de Israel. El rey de Israel. Dice la Biblia que Dios hablaba a través de Saúl, que consultaba el Urim y el Tumim y Dios le hablaba, que estaba Saúl entre los profetas, profetizando. Y dice, mátame. Y el escudero le dice, no. Y entonces agarra el rey de Israel, que Dios hablaba por la boca de él, se clava la espada. Y sus hijos mueren junto con él, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La maldición de Saúl va a caer sobre su familia también. Y mueren sus 3 hijos. Y vienen los filisteos y toman la cabeza de todos estos y la enarbolan en sus astas en el asta de la lanza y se la llevan para los filisteos. Dice, no temerás al pavor repentino. A ellos les vino el avance del enemigo. Y cuando avanza, un día vamos a hablar de cómo se debe conocer al enemigo. Hay que conocer al enemigo, porque si uno no conoce al enemigo, no sabe cómo luchar. Y cuando avanza el enemigo, entonces se vieron perdidos y dice, bueno, mátame a su escudero. Y como no lo mataba el escudero, se suicida. Entonces, para que usted vea cómo viene, por supuesto, están las partes buenas también, ¿no? Por ejemplo, Elías y 100 profetas sobrevivieron a una gran hambre. ¿Se acuerdan que había un asistente de Acab, ¿no es cierto?, un mayordomo de Acab, que escondió a 100 profetas? En medio de la hambruna está, porque son los que tienen la sabiduría de Dios, no les viene el pavor repentino. La hambruna va a ser para el impío, ¿no es cierto?, pero para el que tiene sabiduría de Dios, no. Por ejemplo, Baruch, el siervo de Jeremías, ¿no es cierto? Cuando en un momento, es bien interesante la historia, cuando ve, ¿no es cierto?, que el rey y varios de ellos que estaban allí no le creían a Jeremías, ni tampoco creían en Dios, el rey de Israel, no le creían ni al profeta ni a Dios. Y entonces Baruch se empieza a sentir mal, ¿no es cierto?, y lo toma como algo personal, ¿no es cierto?, y piensa que va a ser todo perdido. Y Dios le dice a Baruch, qué bárbaro, al secretario de Jeremías, no te preocupes, Baruch, yo voy a dar tu vida por el botín. Voy a dar tu vida por botín. Va a poder venir guerras o lo que sea, pero tú vas a salir ileso, le dice. Y entonces toman y escriben, porque Jeremías le redacta la carta a Baruch,
no es cierto la carta, sí viene una carta en definitiva. La carta con la profecía de nuevo, porque la primera la habían roto. El rey la tiró, no quiso saber nada. Le escribió, ¿no es cierto? Entonces le dice, bueno, él dice, bueno, ahora sabes lo que tiene que hacer, dice, tienes que esconderte. Y siga leyendo, y dice, y el Señor escondió a Jeremías. Son los que tienen la sabiduría de Dios y son fieles, En los 100 profetas con Elías están representados el pueblo fiel, o puede ser cualquier israelita, usted, yo, cualquiera. Son los que se libran de la hambruna. ¿Sí? Y para terminar, les cuento esta historia rápido. Hay muchos casos. Por eso dice, para hacer el tabernáculo que es celestial, se necesita sabiduría de Dios. Para construir la casa se necesita sabiduría de Dios. Por eso Salomón construyó su casa como en 13 años. Es decir, no tuvo esa sabiduría de Dios. En un momento la casa está en orden, es cierto, pero hacia el futuro uno se da cuenta que la construyó en 13 años, que su casa, y terminó, ¿no es cierto?, perdiendo el reino y de alguna manera destruyendo a Israel. Porque si no hubiera sido por Salomón, las 10 tribus no se hubieran apartado. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cuento esto rápidamente. No lo busque usted, le cuento la historia. No porque la sepa de memoria, pero ya la he estudiado muchos años. Claro. El capítulo 5 de Daniel. Belsasar era un descendiente de Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Y era rey en Babilonia. En un momento determinado, ¿no es cierto?, manda a traer los vasos del templo de Jerusalén que su abuelo había traído de Israel. ¿Sí? Y entonces empieza a embriagarse con las cosas del Señor en este sentido. En ese momento que se están embriagando, aparecen dedos de una mano, dice, en el encalado de la pared, que escribe, Mene, Mene, Tekel, Farsi, ha sido pesado, contado y destruido. Y entonces se siente mal. Y los consejeros de él no saben decirle lo que significa esa escritura. Yo se lo dije ahora porque lo dice la escritura, pero él no sabía lo que sabemos nosotros ahora. Y entonces le dice, aparece Daniel, ¿no es cierto? Mandan llamar a todos y aparece luego Daniel. Y dice, Belsasar, tú tenías que haber aprendido lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? Le dice que por haber violado los mandamientos del Señor y haberse corrompido tomando los utensilios del templo, le pasó lo que le pasó hasta que se convirtió, entre otras cosas, como usted sabe, en una bestia humana. Y comía tirado en el campo y en el barro. Y tú, Belsasar, no te arrepentiste habiendo sabido eso. Por lo tanto, ahora eres muerto. Y esa misma noche, repentinamente, ¿no es cierto?, vino los medos y los persas, tomaron el imperio babilónico y murió Belsasar repentinamente. Por eso dice, no tendrás, ya he terminado, hermanos, gracias por la atención, no tendrás temor el que tiene sabiduría de Dios, no tiene temor del pavor repentino, ni de la ruina del impío cuando le venga. Daniel estaba en el mismo imperio, fíjese que estaba en el imperio, murieron un montón y Daniel siguió vivo. Y sirvió al siguiente imperio, porque es el justo que tiene la sabiduría y la palabra del Señor. Pero cuando entre el enemigo, te va a destruir. Y fíjese, este hombre estaba borracho y habrá pensado, ¿qué me está diciendo? ¿Así? ¿Qué me está diciendo? Hay muchos casos pasan, ¿no? Pero por eso le tomé, podría haber tomé algunos que podían ser paganos como Nabal, por ejemplo. Pero ¿por qué tomé la secuencia? Para que vea qué pasaba. Reyes de Israel, príncipes de Israel, siervos de Israel y paganos como Belsasar, que ninguno escucha la voz de Dios. Ninguno escucha la voz de Dios. Cada uno vive su vida, y a todos los que no escucharon la voz del Señor y no tuvieron la sabiduría del Señor,
les vino el pavor repentino. Por eso el rabino Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y Yeshua en capítulo 21, y también está en Mateo y todo, también está en Jeremías y en otros, los profetas, dice, cuando venga el día del Señor, va a ser pavor repentino. Y nosotros a veces estamos, ¿no es cierto?, como si nunca hubiera de pasar nada. A lo mejor usted y yo estamos desprevenidos, la vida sigue, comemos, bebemos, ¿no es cierto?, nos damos en casamiento, lo dice la Escritura, así, comerán, beberán, se darán en casamiento, vivirán. Es como no, hay una expresión española que acá no se usa, pero es viva la pepa, ¿no es cierto? Muerto el rey, ponemos otro rey y a otra cosa. Dice, pero va a llegar como pavor repentino. Quiere Dios que no seamos nosotros, ¿no es cierto?, ni tantos los que caigamos en esa incertidumbre de no ver el camino del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Rey eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias en esta hora, buscando tu presencia, humillados y postrados en nuestro corazón, en el lugar santísimo, en el trono de la gracia, en el altar de tu presencia. Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas muchas veces de responsabilidad, de compromiso, muchas veces por falta de fidelidad y de obediencia. Señor, muchas veces, Señor, por no ser constantes en seguir tus caminos, en estudiar tu palabra, en buscar tu consejo. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos humillamos delante de ti como Rey de Reyes y Señor de Señores que eres, Señor, y te damos gracias por el don de la vida, por este nuevo día, en este día de Shabbat, donde buscamos tu shalom y tu reposo, donde buscamos la bendición y la misericordia divina, donde buscamos en tu presencia el consuelo y la fortaleza que viene de lo alto, buscando en el trono de la gracia que toques nuestras cabezas y pongas tu mano sobre nuestras vidas, Señor, para añadirnos todo lo bueno y quitarnos todo lo malo. Bendito sea tu nombre, Señor. Clamamos para que sea renovada nuestra mente, para que sea iluminado nuestro espíritu, para que sea fortalecido nuestro corazón. Señor, aléjanos de todo aquello que te desagrada, Señor, y aderézanos mesa en el camino. Que podamos, Señor, estar cuidados como la niña de tu ojo y estar asentados en ti como la roca eterna. Que seamos esos árboles frutales, Señor, que dan su fruto a su tiempo y la hoja, Señor, no se marchita. Bendito y alabado sea tu nombre. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos ofendido. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado. Pedimos perdón, Señor, de todo aquello con lo cual, Señor, tú has visto que hemos ofendido, Señor, a nuestro hermano, a nuestro prójimo y hemos pecado contra él. Limpia nuestras vidas, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, limpia nuestro brazo en nuestro accionar y limpia nuestros pies en nuestros caminos. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento que compartimos, buscando tu presencia en adoración y alabanza de tu palabra cantada, buscando tu presencia a través de la tefilá, buscando tu presencia a través de estudiar tu palabra. Tú te revelas, Señor, con la unción de tu Ruach HaKodesh, y queremos sentir esa unción, ese conocimiento que viene de lo alto. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua, en el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. Bendícenos en este resto del Shabbat, bendícenos en cada día de la semana, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos fortalezca, nos bendigas, Señor, y hables a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Amén. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.